nacemos, el final de la vida orbita en el horizonte del ciclo vital. El culto a la muerte está presente en todas las civilizaciones y se manifiesta a través del ritual funerario. La ritualización mediante objetos, palabras y gestos tiene como propósito hacer más comprensible el fenómeno natural de morir, y cada sociedad encuentra en esta necesidad la fórmula más adecuada para llevarlo a término. Hacia el siglo XVI surge una nueva práctica funeraria, a medio camino entre lo religioso y lo pagano, que podemos rastrear a partir de unas peculiares cerámicas de acompañamiento, los denominados platos y cuencos de sal. Un fenómeno tan escasamente conocido y estudiado como geográficamente extendido. La excavación arqueológica, realizada en el osario de la iglesia de San Pantaleón de Quintana Lara, en la provincia de Burgos, nos sumergirá en este ritual tan singular en su origen y significado. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Bien. Bueno, nada. Conocíamos la existencia de huesos y cerámica en el osario de la iglesia parroquial de Quintana Lara, por lo que decidimos realizar una intervención arqueológica. Lo que no nos imaginábamos era que unos sencillos fragmentos de cerámica iban a dar tanta información sobre el ritual funerario de nuestros antepasados. La aparición en las últimas décadas de numerosos recipientes en catedrales, iglesias o ermitas, acumulados en osarios, torres o sacristías, nos informan de esta práctica funeraria que consistía básicamente en colocar un recipiente con sal encima del cuerpo del difunto con el fin de evitar que el espíritu regresara al cuerpo, favorecer el tránsito al más allá o, en definitiva, alejar las fuerzas del mal. Aspiración pagana que se libraba de topar con la censura de la Iglesia, gracias a la justificación de que la sal evitaba que el cuerpo se hinchase. El ritual se mantuvo en muchos lugares de España hasta mediados del siglo XX, aunque alcanzó su mayor difusión al amparo del fervor religioso de los siglos XVII y XVIII, dentro de las distintas manifestaciones de la muerte barroca. La muerte, una de las mayores preocupaciones de la época, se convierte en obsesión bajo la idea de que la vida conduce a la muerte, que vivir es ir muriendo. La práctica se vio favorecida con el incremento de la preocupación por el tránsito del alma al más allá. Se creía que los muertos no abandonaban súbitamente el mundo de los vivos, sino que alcanzaban un estadio intermedio, que dura el tiempo que el cuerpo tarda en descomponerse. Mientras que el rostro del muerto conserve sus rasgos humanos, su alma estará en peligro, expuesto a posesiones demoníacas. El espíritu, débil y desorientado, puede ser presa de los ataques del maligno. Por este motivo, antes de la separación definitiva del alma, era preciso seguir una serie de pasos ritualizados que comenzaban con el lavado del cadáver y concluían en el amortajamiento. Frecuentemente, también se colocaba sobre el difunto un recipiente con sal. La sal ha tenido un importante uso en el mundo mágico y religioso como símbolo de incorruptibilidad y por su carácter purificador y protector. Ya era utilizada por los visigodos durante las exequias para vencer el poder que el demonio ejercía sobre los difuntos. Una influencia maligna que se combatía dispersando sal sobre el sepulcro, mientras el sacerdote pedía que ninguna visita demoníaca, que ningún espíritu maligno ose profanar o ingresar en el cuerpo. El temor al diablo en torno al momento de la muerte está presente en otras prácticas.
En los cementerios, el poder protector de la cruz y del hierro se conjuga como detente contra las fuerzas del mal. En el siglo XVII, el sacerdote Diego Julián García dejó constancia de algunos. Remedios generales contra las tentaciones y ilusiones del demonio a la hora de la muerte. Entre ellos, De cómo se debe tocar la campana en la iglesia. el motivo por el que se toca la campana es porque extermina y aparta a los demonios, ya que no soportan su sonido. Según este manual, echar agua bendita al moribundo y a la habitación en la que se encuentra también ahuyenta al demonio. Y es importante cerrar la boca a los difuntos, porque no hacerlo es dejar una puerta abierta a la entrada de influencias malignas. El uso de recipientes de sal durante el velatorio o la celebración de las exequias está ampliamente documentado en la península ibérica a partir de los estudios etnográficos. Sin embargo, resulta muy llamativo el silencio que existe en las fuentes documentales, especialmente en el siglo XVIII, cuando se supone que este fenómeno se encuentra en apogeo. Por contrapartida, la bibliografía británica de la época da testimonio de una práctica de evidente carácter supranacional. Hay muchos que honran a sus muertos con una bandeja de sal sobre el pecho del cadáver y ponen sus propias manos sobre el plato para perdonar a los muertos cualquier falta o rencor que tuvieran en vida. La tradición británica debió ser arraigada, a juzgar por el interesante caso documentado en El Escorial sobre el entierro del general William Whaley durante la Guerra de la Independencia, recogido en un manuscrito por un monje del monasterio. El 29 de agosto de 1812 murió en palacio un general inglés. Lo enterraron el día siguiente en los jardines frente a la sacristía. Le pusieron una caja forrada de paño negro, amortajada en una sábana y con un plato de sal en el vientre. El día 7 de septiembre enterraron junto al general inglés un capitán en los mismos términos. En nuestro ámbito geográfico, contamos con un estremecedor relato de Federico García Lorca. Seguramente a partir de una vivencia personal, en un texto de juventud de 1917, el mismo año que visita Burgos, el poeta describe un velatorio del siguiente modo. El muerto estaba embutido en el espantoso cofre con las manos crispadas de un amarillo deshecho. Los pies mostraban unas botas flamantes abotonadas y la cara la tenía piadosamente cubierta con un pañuelo de seda. El abultado vientre, próximo a estallar, soportaba un plato lleno de sal con unas tijeras abiertas puestas allá por una extraña superstición. Antonio se espantó de aquello y, dirigiéndose a un hombre burdo que velaba con indiferencia el cadáver, le preguntó extrañado: ¿para qué es esto? Y el otro, rascándose la cabeza, musitó soñolento: eso es para que no revienten todavía. A medio camino entre tradición y ritual, entre lo profiláctico y lo mágico, la práctica está documentada en buena parte del territorio peninsular. Posiblemente se inicia en el siglo XVI y tenía lugar en dos escenarios distintos: durante las exequias, motivo por el que los recipientes aparecen en las iglesias, y en el domicilio del fallecido, durante el velatorio, donde perduró hasta bien entrado el siglo XX, cuando deja de rastrearse en el rito oficiado en la iglesia. Esto debió suceder hacia mediados del siglo XIX, ya que la mayor parte del registro cerámico conocido no parece superar estas fechas, y los testimonios orales hacen alusión fundamentalmente a los velatorios. Por otro lado, atendiendo al volumen de la cerámica recuperada, fue en el siglo XVIII cuando alcanzó mayor difusión. La supresión en las iglesias pudo estar motivada por la prohibición de enterrar en su interior y la construcción de nuevos cementerios. Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater... La construcción del cementerio de Quintana Lara tardaría en llegar. No será hasta 1847 cuando se inicie, pero un año después se destinan, según el libro de fábrica, piedras para las sepulturas de la iglesia, de lo que se deduce que aún se enterraba en el interior. Posiblemente, con los nuevos cementerios construidos en el siglo XIX, se introducen cambios en la celebración de las exequias. No solo en Quintana Lara, donde el registro cerámico recuperado no va más allá de mediados de la centuria.
Del ritual en la iglesia apenas hay datos, pero en los velatorios contamos con testimonios recogidos en el siglo XX. Se rastrea al menos en Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Valencia o Murcia, tanto en pueblos como en ciudades. Aunque el ritual es el mismo, se observan algunas variaciones sobre varias cuestiones. Muchos testimonios especifican que se ponía un plato con sal, pero en otros lugares era agua salada o el recipiente se sustituía por una bolsa con sal. También era frecuente la colocación de unas tijeras abiertas en las que puede verse el signo de la cruz, aunque esconden una profunda simbología. Son interpretadas como un atributo de Atropos, la inflexible, una de las 3 parcas romanas o moiras griegas, encargada de cortar el hilo de los días. Las tijeras simbolizan, por tanto, la posible llegada de un fin repentino y el hecho de que la vida depende de los dioses, aunque en el imaginario de la mayoría de los mortales, simplemente era un objeto protector. El recipiente se colocaba por lo general sobre el vientre, pero también sobre el pecho o bajo la cama o en la cabecera cuando las mujeres morían en el parto. En algunas comarcas de Segovia, Córdoba, Ciudad Real o Murcia, el ritual estaba reservado solo a estas mujeres. El uso de la sal se justificaba en evitar la descomposición del cuerpo, pero muchos testimonios afirman que se pretendía evitar la manifestación de las fuerzas del mal o que el demonio rondase al difunto. Si la fallecida estaba embarazada, se evitaba así que se saliera el feto si acudía alguna bruja al velatorio. Los testimonios sobre cómo era el ritual durante las exequias son sumamente sucintos. En Navarra y País Vasco hay testimonios que mencionan la retirada del recipiente antes de la inhumación, aunque en algunos lugares se utilizaba un saquito con sal que acompañaba al difunto en su tumba. Que los recipientes eran retirados antes de enterrar al difunto lo constata la ingente cantidad de platos y cuencos de sal depositados en osarios, sacristías y torres de las iglesias. Solo en contadas ocasiones aparecen en el interior de las tumbas, por lo que esta práctica debió ser poco extendida. Respecto al tipo de recipientes utilizados, eran fundamentalmente de pequeña capacidad. Platos, cuencos, escudillas y jícaras, tanto de loza como de cerámica común o de basto. En Quintana Lara tenemos loza de medio baño, cerámica común vidriada y cerámica común sin vidriar. Por lo general se trata de recipientes muy parecidos a los documentados en contextos similares. Entre la loza tenemos jícaras, pequeños recipientes en forma de vaso que se utilizaban para tomar chocolate, pero lo más abundante son los platos. Los más antiguos, de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, son los tipo Villafelice, procedentes de Aragón. Están decorados en amarillo y morado o en verde y morado, como es el caso que tenemos aquí, con el característico ramo en forma de abanico. Pero los platos más frecuentes son de la producción talavera, bien decorados en azul o en morado. Están además decorados con la palma o el plantón en la zona central. Posiblemente se trata del motivo decorativo más característico de la loza popular del siglo XVIII. La loza entrefina es de los siglos XVII y XVIII. La decoración, con la característica espiral realizada en óxido de cobre, y las formas, pequeñas escudillas o cuencos, son procedentes de los alfares de Zamora y de Salamanca. Entre la cerámica popular tenemos escudillas, pequeñas ollitas y también cuencos. Proceden en este caso de alfares locales, de carácter provincial, y tienen una datación del siglo XVIII y XIX. El marco cronológico de la cerámica de Quintana Lara está en sintonía con los datos recogidos sobre el osario en el libro de fábrica de la iglesia parroquial. La primera cita es de 1680 y en 1799 se construyó otro nuevo. La sociedad de la época, rural y urbana, estaba marcadamente sacralizada. La religión, fundamentada a menudo en la superstición, se vivía profundamente, marcaba el ritmo de la vida y de la mayoría de los actos sociales. Los platos y cuencos de sal
forman parte de ese fervor religioso. Símbolo, mito y rito se aunan para propiciar el tránsito del alma del difunto al más allá.